ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Un 19 de junio de 1764 nacía José Gervasio Artigas. Algunos dicen que ahí en la Ciudad Vieja, otros en la ciudad de Sauce, aunque todo parece indicar que fue en la Ciudad Vieja. Héroe, muy a su pesar, de nuestro país. Todo el mundo le reconoce sus virtudes morales, intelectuales, también militares, aunque fueron mucho más derrotas que éxitos lo que cosechó como líder militar. Pero lo que sí queda claro en relación a la figura del prócer es que jamás quiso ni luchó por un Uruguay independiente. Entonces, la pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué es nuestro héroe máximo cuando Fructuoso Rivera, Juan Antonio Lavalleja o Manuel Oribe sí realmente lucharon por ese fin y parecen, obviamente, aplicar mucho más para tan honroso título? Bueno, los mismos partidos que luego ellos fundaron, en el caso de Manuel Oribe, el Partido Nacional, y en el caso de Fructuoso Rivera, el Partido Colorado, ya Juan Antonio Lavalleja era más díscolo en relación a estos partidos, le decía que los mismos partidos que ellos fundaron, los terminaron condenando en eso de ser candidatos a héroes nacionales o a héroe máximo del país. Porque puestos a elegir al prócer de la nación, al hecho que se dio allá por la década de 1870, es decir, unos 150 años atrás, le decía que puestos a elegir al prócer de la nación, ninguno de los partidos fundacionales dio el brazo a torcer para que nombraran justamente héroe del país al fundador del otro partido. Los blancos no iban a permitir que los colorados pusieran a Fructuoso Rivera, ni los colorados iban a permitir que los blancos pusieran a Manuel Oribe. Y así surgió Artigas, una especie de héroe neutro para los partidos fundacionales, que se fue de estas tierras 10 años antes de su independencia, lo cual es muy difícil de entender. En el mundo no debe haber un caso igual, ¿no? Que alguien sea héroe de un país habiéndose ido 10 años antes de que ese país se independizara, y vivió aún 20 años después de la independencia del país, que se dio el 18 de julio de 1830, sin querer jamás regresar, pues si algo Artigas tenía claro, es que Uruguay no era su patria. Algo que, por otra parte, Artigas se podría decir que nunca tuvo. Nació como peruano. Cuando Artigas nació, estas tierras pertenecían al Virreinato del Perú. Creció en el Virreinato del Río de la Plata. Luchó contra España y Portugal, especialmente en pro de la Junta de Buenos Aires, y luego murió prácticamente como un preso político en el Paraguay de los López. En un país como el nuestro, que ha hecho un culto a la mentira histórica, esta es tal vez de las mayores de todas. Tanto por lo que es el país, pero también por la figura de Artigas, la inmensa figura de Artigas, que trasciende naturalmente las fronteras de este país que él nunca quiso. José Gervasio Artigas, que uno podría decir que tuvo dos grandes etapas en su accionar político-militar, una entre 1811 y 1815, democrática y libertaria, y otra tiránica y personalista entre 1815 y su derrota y exilio en 1820, fue olvidado durante casi un siglo luego de su proclamación de héroe uruguayo, insisto, allá por la década de 1870, hasta que fue rescatado, vean ustedes, ironías de la historia, por los tupamaros, cuando se levantaron en armas contra la democracia, a comienzos de la década de los 60,
porque naturalmente necesitaban un referente diferente a los referentes blancos y colorados, que era Manuel Oribe, Juan Antonio Lavalleja o Fructuoso Rivera. ¿Y qué mejor referente que el mismísimo héroe de la patria, José Gervasio Artigas? Y nosotros que también lo rescataron, todos los que somos hoy más o menos de 50 años, recordamos nuestras épocas escolares, ¿no? Cuánto se revitalizó la figura artiguista, aunque también es cierto que también acompañado por Oribe, por Rivera, por Lavalleja, del proceso cívico-militar. Sé que muchos compatriotas idolatran, especialmente aquellos con formación militar. Cada vez que reflexiono, cada vez que llega un 19 de junio y reflexiono sobre estos temas, provocan que muchos compatriotas de las armas militares, me critiquen duramente por esto, porque han sido formados en el culto y la idolatría a la figura artiguista. Pero la verdad es la verdad, y por más que se la dé vuelta y se la mienta durante 200 años, sigue siendo verdad. Y la verdad es que Artigas nunca quiso un Uruguay independiente. Se podría decir que buena parte de la Argentina se compone geográficamente de lo que fue la razón de su pelea política y militar. Pero decir que Artigas luchó por la independencia del Uruguay es lo mismo que afirmar que George Washington, el héroe norteamericano, luchó por la independencia de Pensilvania en vez de la independencia de las 13 colonias, que a la larga fue lo que luego originó los Estados Unidos de América. Es más o menos lo mismo. Si la patria me llama, aquí no estoy yo. Los gobiernos uruguayos supieron llamarlo después de 1830, cuando el país realmente empezó su vida independiente, invitándolo a retornar, pero Artigas no escuchó ese llamado, pues tenía bien claro que ese no era su país, ni mucho menos su patria. José Gervasio Artigas en realidad fue héroe de un sueño federal sudamericano, como lo fue José de San Martín y Simón Bolívar. Ese sueño jamás, de ninguno de los tres, se concretó. ¿Y qué quedó de sus gestas? En el caso de Artigas, un país que nunca quiso. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben